Muy buenos días, tengan todos ustedes. Los saluda Mario Cardeña, está conmigo Coca Sevilla. Coca, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. La verdad, súper contenta y muy emocionada con nuestro programa del día de hoy. Así es que bienvenidos todos. Sí, se está acercando el fin de año y pues no bajamos la guardia, seguimos estando aquí con ustedes trayendo temas muy interesantes. El día de hoy tenemos un experto en el tema que vamos a canalizarlo en liderar y romper lazos familiares. Porque de alguna manera, pues gran parte de las empresas en México y en muchos países de América Latina, pues son empresas familiares y empiezan a crecer, tienen éxito, pero estaba viendo aquí datos, Coca, que del INEGI, de que las empresas familiares tienen una vida promedio de 8,4 años. Y eso significa que pueden estar siendo muy exitosas, teniendo buenos productos y servicios, pero se requiere más sustentabilidad a largo plazo. Y parte de eso es lo que nos va a hablar nuestro invitado del día de hoy, de cómo sí mantener a la familia, sí cómo mantener esos lazos familiares, pero cómo hay técnicas muy específicas y que hay que tomar en cuenta para que esos 8,4 años no se queden ahí, que sean muchos más, incluso generaciones, Coca. Sí, claro, la verdad es que es un tema que yo creo que muchísimos en nuestro país vivimos, seguramente también en otros países de América Latina, por estos negocios familiares que de repente llega el punto en el que dices, bueno, ¿para dónde, no? Porque sí siento que se mezclan muchas cosas y que si no tenemos en claro cómo conducirnos, pues podemos estarnos perdiendo de grandes oportunidades. Ahorita que compartías esta estadística, digo, caray, podrían ser después grandes corporativos si se sabe realmente manejar esto. Así es que felices de que el día de hoy tengamos un invitado que se ha especializado tanto en este tema y que, como platicábamos tras bambalinas, es tan, pero tan necesario. Así es, Coca. Bueno, pues vamos a empezar esta charla del día de hoy en la serie de Liderarte, un vivo más, donde me voy a permitir aquí presentar a nuestro invitado. Él es Luis Abraham Robles Huicho, a él le gusta que le llamen Huicho. Huicho, ¿sí? Que él es fundador de Revolución Humanizada y también gerente general de Dulce Hogar Repostería, que por cierto, abriendo paréntesis, tienen unos pasteles increíbles. ¿En serio? ¿Dónde están? Caray, qué Sí, rico. sí, sí, sí. Hasta se me hizo agua a la boca. Él es Sí, claro. consultor, conferencista y coach especializado en liderazgo y cultura organizacional. Tiene mucha experiencia también en haber laborado en empresas pues, de talla internacional como The Walt Disney Company, PepsiCo, Grupo de Acero. Aquí lo interesante él es que él es ingeniero industrial, ¿sí? Y de sistemas del Tecnológico del Monterrey. Ya ha logrado conectar esta parte de estructura, procesos, orden, disciplina de una empresa con esa conexión humana a partir de desarrollar su liderazgo y el de las personas que lo rodean en sus distintos trabajos y sus empresas. Tiene también estudios internacionales en Tailandia, tiene la certificación de liderazgo y oratoria de coaching por Maxwell Leadership y actualmente está liderando Revolución Humanizada. Es una firma dedicada a impulsar a líderes emergentes en empresas multinacionales y pymes familiares, o sea, pequeñas y medianas empresas, para desarrollar habilidades de influencia, gestión de equipos, liderazgo consciente y, ojo, procesos, ¿sí? Que permitan la gestión del talento generando resultados y culturas organizacionales sólidas. Tiene mucha experiencia en esos campos, también en su negocio familiar, con más de 18 años de trayectoria en Dulce Hogar Repostería, donde pues ha enfrentado esos retos que son complejos, propios de una dinámica familiar, teniendo una empresa muy exigente y que le apasiona muchísimo poder acompañar a empresarios y dueños de pymes en la profesionalización de sus negocios, integrando procesos, talento
y cultura con enfoque de rentabilidad y sostenibilidad. Así que pues damos la bienvenida a Luis Abraham Robles. Huicho, pues bienvenido. ¿Qué tal, Mario, Coca? Pues de nuevo se me va a hacer la boca chueca de tanto agradecerles la invitación, estar aquí participando en esta plataforma, que pues es compartir un poco experiencia y conocimiento con la fiel intención de agregar valor a quienes nos están escuchando. Entonces, a quienes están aquí con nosotros conectados, gracias por la confianza y esperemos soportarles valor. Muchas gracias, Huicho. Gracias. Mira, ya entrando en materia en esta parte de las empresas familiares, voy a leer un par de números más porque creo que vale la pena entrar en conciencia en lo que impacta, ¿no? Las pequeñas y medianas empresas en México y por lo tanto también el 90% de ellas son empresas familiares, como decía, pues que aportan el 50%, ¿no? El Producto Interno Bruto del país. Y también, muy interesante, son responsables de más del 70% de la innovación en procesos y productos en México, ¿sí? ¿Cómo hay tanto emprendedor con productos, con servicios, con mucha imaginación? Y eso sí nos distingue a los mexicanos, porque lo reconocen gente de otros países. Yo que trabajo con grupos multiculturales. Pero el tema aquí es que cuando empezamos con una empresa familiar hay mucha ilusión, muchas ganas de hacer cosas, tenemos ese producto, tenemos ese servicio de innovación y, y arranca y empiezan a tener éxito. Pero ¿cómo debemos de cuidar el negocio familiar? ¿Cómo esos lazos familiares que nos unieron para crear esa organización, esa empresa, no se vean pues dañados a lo largo de la vida de la empresa cuando empieza a expandirse, cuando empiezan a llegar otras personas, cuando empiezan a haber también pues más retos, desafíos, ¿no? A enfrentar. ¿Y qué serían ahí los puntos a tomar en cuenta, Wicho, desde tu perspectiva y experiencia? Gracias, Mario. Yo creo que me adelanto un poquito que mucho de lo que yo voy a compartir es justo interpretaciones o perspectivas desde un lente como RH, porque esa es mi experiencia profesional que tuve en el mundo corporativo y que me ayuda a entender estos elementos y dinámicas de qué es lo que sucede en en los negocios familiares, ciertas circunstancias y ciertas cuestiones que pues ayuda a entender esta estadística, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión de que dura ahí el dato como 8.4 años, ¿no? Por lo regular un negocio familiar en México o en Latinoamérica. Y ahí rápidamente se me viene a la cabeza planes de sucesión. ¿Cómo lo hacen? ¿No lo hacen? Porque estoy 100% seguro y a lo que yo he escuchado con conocidos que también tienen negocios familiares que empíricamente empiezan a desarrollar su plan de sucesión, no tan exitosos. ¿Por qué? Porque existe este desconocimiento de la técnica, el proceso en sí de cómo irlo labrando. Entonces, por eso muchas de las cuestiones que yo vaya a compartir tiene que ver con estas cuestiones de como RH desde el ámbito que fue donde yo me especialicé, el área que más me encantaba, que le decían, es el Disneyland del departamento de RH, que es desarrollo organizacional. La parte de la experiencia del colaborador, procesos de atracción, fidelización, desarrollo y cultura, son los procesos que más me apasionaban y que con esto me ayuda a entender mucho de la dinámica y de la carencia de la conciencia que existe en los negocios familiares. ¿Por qué? Porque ven que el departamento de RH solamente hace nóminas y eventos. Es esa la percepción que se tiene, de que no vamos mucho más allá, como un socio estratégico de negocio, ¿no? Sí, porque estamos hablando que las empresas familiares pues son personas. De entrada, normalmente pues empiezan los familiares, pero empiezan a entrar otras personas. ¿Y cómo mantener esos lazos familiares, Huicho, en el sentido de que pues si queremos trascender una empresa en una segunda generación, en una tercera generación, ¿cómo esa carga emocional que pueda haber habido desde un principio al vivir los valores? Esta es la mejor empresa, queremos llegar hasta acá y yo soy la segunda o tercera generación. Esa carga emocional de que pues mi abuelo así decía las cosas o mi papá así decía las cosas, porque los tiempos también van cambiando.
y claro, nos tenemos que adaptar. Y algo que he visto mucho en las empresas familiares es que quieren seguir haciendo las cosas de la misma manera, porque en esa primera generación o segunda generación así lo hacían. Cuando hay que adaptar, pues hoy vemos en día el Internet, la inteligencia artificial, un mundo mucho más virtual como lo que estamos haciendo en este momento. ¿Cómo procesar desde el punto de vista humano esta parte de RH claro. que tú Yo creo que dos mencionabas, elementos, de que perdón. esos valores familiares que había en un principio no se conviertan en una carga emocional negativa? Ujú. Claro, yo creo que es dos elementos importantes como para fomentar esta perdurabilidad del negocio con lazos sanos. El primero es ese balance que tiene que existir entre honrar y, e impulsar el legado familiar. Creo que eso tiene que ver mucho con el respeto que existe ya en lo personal como familia, ese respeto, esa honradez del legado que nos quiere dejar el fundador, ¿no? Creo que eso tiene que quedar bien afianzado y que comulgue ese legado, ese propósito, esos valores con los miembros familiares que se van uniendo, porque si no hay congruencia, no hay esa, me inspira, creo que mi propósito de vida va conectado con eso. Si no va por ahí, desde un principio sermos francos y transparentes que duele. A veces como que, híjole, no, pues yo estaba preparando mi sucesión, entre comillas, que le entrara cierto familiar y resulta que no. Pero hay que hacer ese primer paso, ¿no? Entonces es entre honrar el legado, respetarlo y al mismo tiempo de irlo combinando con ese factor evolutivo de la sociedad que es, la sociedad va cambiando, las costumbres, las generaciones nuevas, sus aspiraciones, va cambiando. Entonces el factor de innovación tiene que estar también ahí constantemente inmerso en ese, ¿cómo mantengo el legado aplicando la innovación? Creo que esa es una combinación, es un arte estar haciendo esos dos elementos para que perdure esta cuestión del legado familiar, el propósito y los valores de la empresa familiar. Y el segundo ya un poquito más técnico, más de la operación, más del día a día, para mí creo que la clave está en poder separar. ¿Qué quiere decir esto? O sea, separar en el sentido que cuando yo ya me meto en un espacio de trabajo y de negocio ya sea con miembros de la familia o colaboradores en sí, me quito la cachucha de ser un familiar, me pongo la cachucha de ser un colaborador que le tiene que rendir cuentas al negocio o a su líder. Es esa separación que tiene que existir, para que puedan fluir las cosas, que racionalmente es fácil entenderlo, emocionalmente es lo complicado. Es Ujú, decir, y un ejemplo, pues me agarré del chongo con mi hermana en la casa, que porque esto y que lo otro, que los niños, que esto, oye, tú, lo que sea, que haya una cierta tensión emocional ahí y que, pues bueno, pues ya en media hora tenemos una junta de negocio con otros colaboradores. ¿Cómo separas esa parte emocional? Bueno, ahí es cuando ya aplican otras técnicas de gestión emocional, que yo le llamo, porque así mi mentora me lo enseñó, vaciar la taza, como con ciertos ejercicios de neutralizar o vaciar esa parte emocional y sentimental para que puedas resetearte de cierta manera para poder abordar. Ahora sí, me cambio de cachucha porque ya entro en un espacio, en un foro en el que soy un colaborador más, que tiene que rendir desempeño, tiene que comportarse según el reglamento interno, los valores, etcétera, que eso también se vuelve complicado. Una pregunta, pero ahorita que estás mencionando todo esto que está súper interesante y que ahorita pues sería buenísimo ir abordando a profundidad esto de las técnicas, esto es como un matrimonio, ¿no? Entonces yo creo que aquí, o sea, hablando desde el origen, ¿qué tendríamos que cuidar? Y ahorita comentaste lo de separar, pero si tuviéramos que hacer como un tipo de acuerdo, como máximas o como este tipo como de principios básicos, ¿no? Que debemos seguir o debemos evitar. O sea, que ya está súper estudiado, tú ya tienes súper estudiado el modelo familiar y cómo hacerle para que, pues, supere los 8 años que es en promedio. Pero si tú pudieras identificar así, ¿no? Como las claves de cómo desde el origen es como poner las reglas del juego, ¿no? Cuando vas a un Airbnb, ahí están las reglas del juego porque si no, esto, ¿no? Entonces,
¿cuáles consideras tú en tu experiencia? O sea, que tendríamos casi, casi que firmar con sangre, ¿no? Porque es muy normal y es muy natural lo que dice ahorita, claro, separar. Ya ahorita nos platicarás las técnicas, pero sí siento que ahí viene como lo complejo, ¿no? O sea, como esta parte que es súper fácil creer que seguimos en la casa, ¿no? O que la tía fulanita nos va a apoyar, o que va a ser cómplice, etcétera. Pero sí, si tú dijeras, esto es lo que de inicio, o sea, tenemos que acordar, si no, o sea, está así como es la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Claro, qué buena pregunta, Coca. Yo creo que es justo alinear expectativas de, bueno, si yo me uno a la empresa familiar, ¿qué se espera de mí en Ok. desempeño? O sea, vuelvo al tema, o sea, yo me voy a remontar mucho a una gestión del desempeño en una organización. ¿Qué se espera de mí como resultados o logros y también comportamientos? ¿Qué se espera de mí en estos dos ámbitos, ¿no? Tanto desempeño y cumplimiento, llegar a una cierta meta, un cierto resultado y cómo se espera de mí mi desenvolvimiento. ¿Cómo voy a lograr eso? Creo que el tener claro eso y con un cierto sistema de rendición de cuentas es como lo que ya hablando esto y en expectativa de mi líder, siendo o no familiar, y lo que yo puedo asumir de responsabilidad en ese cumplimiento, creo que eso hace la gran diferencia. Porque usualmente o ni se aclara estas expectativas, estos acuerdos desde un inicio, o puede pasar que sí se haya dado esa lidiación, pero al fin y al cabo, pues como es familiar, ay, nomás hacer el paro, la confianza que existe de poder decir, no, no pasa nada, que eh, pues me va a hacer el favor, de alguna cierta manera me puedo brincar las trabas porque soy de la familia. Y se empieza ahí a deteriorar mucho este cumplimiento a lo que se espera de la organización y de sus miembros. Por eso reitero, sepárense, o sea, separen. Una vez yo entro al negocio, me tengo que acoplar a los procesos, a los lineamientos, a las reglas, porque vuelve el mismo tema también ya de un principio de liderazgo que en nuestro mentor John C. Maxwell, que es donde yo me certifiqué la filosofía que yo tengo de mi liderazgo, es muy complejo liderar una organización si tú no predicas con el ejemplo. Sí, Muy claro. complejo. O sea, la congruencia en ese sentido es básico. Me Oye, llamó Huicho, mucho, ay, perdón, perdón, y Coca. en esta parte que estás comentando de las expectativas en cuanto a comportamiento y desempeño, yo creo que aquí, o sea, no sé, pero a mí me da como la impresión de que el cuello de botella empieza, o sea, justo en ese origen del que estamos hablando ahorita, pero en esta parte de quién va a llevar el liderazgo, o sea, yo veo las empresas familiares unas luchas de egos, unas luchas de poder en donde, o sea, si no estableces desde un principio, luego se mete el esposo, la esposa, el hijo, la gente ya luego en la organización, pues es que el hermano me dijo una cosa y el otro hermano me dijo la otra, o sea, ¿qué recomiendas en este caso? O sea, porque de verdad es como en casa, ¿no? Papá me dijo una cosa, mamá me dijo la otra y la gente hace al final lo que quiere. Entonces, eh, sí es posible, o sea, desde un inicio, como poner muy en claro, no, Mario, tú vas a ser el director general y ahora sí que nos alineamos, ¿no? Creo que estoy hablando de algo medio imposible, ¿no? Sí, es un arte ir construyendo esa madurez organizacional, porque ya estamos ahí hablando de conceptos de diseño organizacional, ¿no? O sea, sus cajitas, sus posiciones, sus descripciones de puestos, sus alcances, sus responsabilidades, quiénes toman qué tipo de decisiones, es ese orden del que hablamos de hay que respetarlo también, incluso en un negocio de naturaleza familiar. Es aplicar esos mismos principios con el tiempo, vamos dando, y ahí puedo compartirles un poquito mi experiencia de eso que comentabas, Coca, de el ego, o incluso podría decir que en este caso yo pequé incluso de soberbia. Sí, Soberbia en claro. el sentido que, oye, pues yo vengo de corporativos bien chingón, yo me las sé de todas, así se tienen que hacer las cosas, que de cierta manera yo le estaba faltando el respeto a mi líder, o sea, de verlo como un poquito más abajo, en este caso mi madre. Entonces, ¿desde dónde viene esa soberbia, como que ese ego y que recapacitar?
y hemos tenido muy pocos conflictos o confrontaciones, pero desde que a mí me cayó el 20 de, en la madre, como que no me voy con un buen sabor de boca después de esta conversación o reunión con mi líder, y reflexioné de, así me hubiera comportado como antiguos jefes en PepsiCo, en Grupo Acero, así me hubiera desenvuelto, ni de chiste. ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué está la diferencia? Por esa confianza, esa cercanía, y me puedo poner muy esotérico de qué heridas familiares ahí se despertaron de crianza. Puede ser. Entonces ya yo tuve que hacer un ejercicio en lo particular de introspección y entender, a ver, vuelva al orden. Es tu líder y lo tienes que respetar y hay que darle su mérito. O sea, cómo le hizo también mi madre sostener un negocio de 18 años, algo me tiene que enseñar. Entonces, bájate de esa postura soberbia de que tú lo sabes a todo, a pesar de las experiencias, formación, lo que tú quieras, algo tienes que aprender y aplicar, absorber y de todos modos respetar. Entonces, eso es algo que yo viví que me abrió mucho el panorama y poder estar también en paz entendiendo el lugar que me corresponde en la organización. Dices una Claro. cosa muy importante, Luis, tratando de seguir este hilo conductor de las expectativas, como habían mencionado, de saber cuáles son nuestros roles, quién incluso está invitando a unirnos a la empresa familiar, bueno, el fundador, el que tuvo la idea, y mencionabas al principio también, además de esta parte de las expectativas y de los roles que debemos de jugar y de lo que se espera de nosotros cuando entramos en una empresa familiar, esa parte de honrar, ¿no? La historia, a las personas que han estado antes, para vivir los valores de la empresa. Me llamó mucho la atención lo que dijiste. Hay que honrar esos valores, con comportamientos e integrarnos de una manera que genere, pues yo lo veo así, una carga y una energía positiva. Pero también fíjate que me he encontrado en empresas a veces, que lo he escuchado varias veces con clientes en mis seminarios de desarrollo del liderazgo, de dueños de empresa que sufren esa dinámica familiar en las empresas por Ujú, querer forzar a sus hijos a entrar a la empresa familiar. Es ujú, decir, me decía una vez un caso muy concreto, sufro y ¿cómo le hago? Porque mi hijo quiere ser saxofonista y yo he trabajado toda mi vida, estos 18 años para dejarle el negocio a mi hijo y llega tarde, no se responsabiliza, no logro que se alinee a los valores de la organización. Le dije, bueno, pero pues tu hijo es muy claro, te ha dicho que quiere ser saxofonista. ¿Le has ujú. preguntado si él quiere entrar a la empresa familiar? Uy, sí. "Mm, pues no, no, es que tiene que, pues será posible que toda esa dinámica que tú estás viviendo y que él, ese rechazo a su responsabilidad y alinearse, venga de que finalmente él no quiere, ¿sí? Que eso Ujú. que has forjado a lo mejor pues tendrás que invitar a otras personas u otros miembros de la familia, pero respetar también la decisión de él. ¿Será que esa dinámica se dé a partir de eso que tú estás esperando y que la otra persona no? Pues me dijo, no, pues yo creo que sí. Y lo pongo aquí ya en una pregunta muy concreta, Wicho, porque a veces estamos pensando, sí, pues esta estafeta va para mis hijos, va para mis nietos, pero creo que también hay que tomar en cuenta que si queremos vivir esos valores dentro de la organización, por lo menos escuchar a esas personas que consideramos que deberían integrarse y tomar una decisión, tanto ellos como nosotros que los invitamos a unirse, de si se integran o no se integran. ¿Tú qué opinas ahí al respecto? ¿Qué has visto tú en las organizaciones en ese sentido? Yo creo que esa cuestión, Mario, de cuando el fundador está ahí empíricamente viendo su plan de sucesión, de la integración de miembros para que continúe el legado, justo, o sea, creo que soy de las personas que creen en este dicho coloquial de los zapatos en la fuerza se ponen. Ujú. Eventualmente va a tronar algo ahí, o sea, el estar actuando obedeciendo al deber ser, ah, algo sucederá.
pero no va a ser algo alineado a la expectativa de la persona que está empujando a que eso se dé. Entonces, eso es importante como lección de vida en general, tanto en los negocios como en cualquier otra cosa en el que tú estás forzando o actuando por el deber ser en lugar de por el quiero o el deseo, que es una Ujú, gran cuestión ahí que es un principio de vida, así lo veo yo. Y la segunda, ya hablando un poquito más de el por qué, de que, híjole, pues, ¿por qué no le interesa si yo veo que es muy bueno liderando negocios y esto también es su negocio, es su oportunidad, ¿por qué no entra? O sea, ya hablando donde uno asume por la afinidad de, es que este negocio, un despacho contable y mi hijo es contador y no quiere el despacho mío. Y hablamos de otro principio también que tiene que ver con desarrollo organizacional de cómo fue tu marca empleadora. ujú, ¿Qué compartiste de tu empresa? ¿Cómo te vio él desempeñándote? Si en tu casa era un constante estrés chingado, que no pasó esto, que las llamadas, o sea, ¿cómo vendiste tu organización y tu dinámica de trabajo con el resto de la familia que dijo, si yo me uno, así voy a estar haciendo corajes, haciendo esos estreses, yo no quiero eso para mí. Es marca empleadora donde a veces esa cuestión que es que no me explico por qué no quiere, bueno, ¿cómo vendiste la oportunidad de ujú. incorporarte aquí en esta organización? Mm. Entonces eso también es un elemento ahí importante que lo he visto presentarse mucho de cuando les pregunto, ¿cómo seducís? Porque hablamos de principios básicos, ¿cómo sedujiste al candidato o candidata en este proceso de Ujú. enamorarse de la empresa? ¿Cómo fue? Ah, por el deber ser. Sí, Ahí porque está. puede haber alguien ahí un hijo que ve el ejemplo en el padre que sufre de pagar la nómina, de los Ay, sí, retos, de la claro. carga emocional, y dice, pues tampoco yo quiero esto para mí, ¿verdad? Entonces, Exacto. ¿cómo esos valores los estoy viviendo de la organización y cómo los estoy transmitiendo si quiero involucrar, ¿no? A miembros de la familia? Y me parece muy interesante lo que mencionas, no forzar a las personas, sino Así es. dejarlo como una invitación, así lo estoy entendiendo. Y habrá miembros de la familia que dicen, sí, quiero ir en esa dirección, en eso, en esa empresa, pero habrá personas que no. Sí, Están claro. llegando las primeras comentarios y preguntas. Voy a permitirme aquí leer. Berenice Castillo está aquí siguiéndonos, Jessica Pérez, también Sergio Gutiérrez. Voy a leer una pregunta aquí de Sergio que dice, más bien un comentario. Mi mamá puso una empresa de venta de productos químicos y la integrábamos ella, mis hermanos, una tía y yo. La cuestión es que nunca salíamos de trabajar, en virtud de que en la casa seguíamos hablando de lo que haríamos al día siguiente. La cuestión es que las jerarquías en la familia no eran las mismas en las empresas. Abrazo. Fíjate, qué interesante, ¿no? Porque me ha tocado también ver casos en clientes donde son 24 horas prácticamente donde está inmersa el trabajo y la familia y no se dan sus espacios en la comida, en las vacaciones, incluso en los espacios que deberían ser de recreación, de desconectarse de la empresa. Y creo que eso puede a la larga estar generando, pues, estrés o incluso incomodidad, ¿no? En la familia. ¿Y cómo lo has experimentado tú, Wicho, en este Correcto, aspecto? no, incluso estos factores vuelvo a mi ejemplo, en mi experiencia, incluso esta exclusión se percibe por otros miembros de la familia que no están inmersos en el negocio. Ujú, Entonces, a mí me pasaba constantemente esa cuestión de seguir charlando y trabajando, entre comillas, o llegando a acuerdos junto con mi madre en una plática de sobremesa durante la comida y mi padre excluido de esa charla, o sea, relegado en ese sentido porque no forma parte de la dinámica, se entera, conoce, aporta, mas sí nos llegó a llamar la atención de que, o sea, molesto el reclamo de, es que ya estuvo, o sea, estamos comiendo. Y vuelvo a este principio que les comentaba desde un principio, separar. Es ujú, importante quitarte una cachucha y ponerte la otra en ciertos espacios, ambientes. Eso implica también el momento de o entrar a casa o ya estar comiendo en familia. Me quito la cachucha y nos ponemos otra, ahora sí, de miembros de la familia, ¿no? Esa separación es muy importante y son acuerdos a los que llegamos mi madre y yo. De en casa evitemos hablar del negocio. Y si sí es urgente, que ya estamos aquí de una vez,
vámonos a cierta habitación y ahí lo abordamos. Espacios, o sea, donde aquí en ese espacio sabemos que podemos hablar de temas del trabajo o del negocio. Entonces Ujú, vuelvo a ese consejo de separar, tener bien marcaditos incluso los espacios en donde se abordan. Y la otra cuestión de estar 24/7 en el negocio, bueno, ahí ya creo que hablamos de un tema de delegación, ya de habilidades de liderazgo, en donde, cómo podemos coordinar garantizando que no se saturen o si hay necesidad de contratar y cómo formar, hay metodologías para delegación, etcétera, que es lo que permite que se regule o se nivele una carga de trabajo, ¿no? Es lo que más yo he trabajado con líderes de negocios familiares, que es esa posibilidad de delegar, que cuando ya ven la metodología, el paso a paso de cómo, ya sienten tranquilidad y confianza. De, aunque si yo Claro. sigo, ya confío en el proceso y confío ya en la persona a la que le dejo la responsabilidad. Wow, es que la verdad, mucho de lo que comentas, digo, independientemente de todos estos procesos que hay que seguir, es tener mucha madurez, ¿no? Y yo creo que en esa parte te escuchaba y también a mí me ha tocado vivir pues varias situaciones así, no porque yo tenga una empresa familiar, mis papás han estado por toda la vida, ¿no? Y estas reglas del juego de hoy no hablemos del trabajo, es que es casi imposible, o sea, realmente sí tienes que en este separar, o sea, aparte de la madurez, se hacen también como patrones, ¿no? Patrones de comunicación, emocionales, etcétera. Entonces, yo creo, no sé, dentro de las estrategias para llevar la fiesta en paz y que todo marche muy bien, pues es este tema también de estarte capacitando, ¿no? En cuestiones de inteligencia emocional, comunicación asertiva, o sea, vaya, o sea, creo pues que eso puede dar ciertas herramientas para en su momento, pues cumplir los acuerdos, ¿no? ujú. Totalmente. Sí, y que yo soy consciente cuando llegamos a unos acuerdos, no es como que ya se alineó todo y a partir de ahí todo se va a cumplir de acuerdo a esos estatutos que definimos, ¿no? Vuelvo al tema, la gestión del cambio. Sabemos que es un proceso que no va a salir a la perfección y todo va a cambiar mágicamente y es un proceso de adaptabilidad de como generar un nuevo hábito. No quiere decir que ya yo me propuse tener un nuevo hábito el día de mañana y ya por arte de magia ya lo adopté, ya lo interioricé. No, también ser paciente en ese sentido me ha ayudado también a estar tranquilo en ese proceso de adaptación y de mejora en la organización, ¿no? Hay una pregunta aquí de Jessica Pérez, quiero leerla. Dice, buenísimo el tema del día de hoy. Yo tengo una duda. ¿Cuáles dirías que son las características para que una empresa familiar trascienda generaciones? Ya que a veces hay algunas empresas que cuando el dueño, fundador, deja el negocio, este se viene para abajo. Creo que es muy buena esta pregunta. Creo que podemos tejer mucho lo que nos has platicado, Huicho, de los valores, de las expectativas, de poner límites. Pero me gustaría que si pudiéramos ir a una empresa familiar y hacer un diagnóstico así de tomar la temperatura, ¿cuáles serían esas 5 cosas que si no lo vemos son foco amarillo y señores, pónganse a trabajar porque si no va a pasar lo que dice aquí Jessica, no va a poder venir una siguiente generación de una manera Claro. adecuada. ¿Cuáles dirías que ahí tipo diagnóstico serían los puntos que nos tenemos que concentrar para observar? Ujú. Yo creo que estos 5 puntos volvería al tema de cómo hacer un plan de sucesión óptimo, Mm, cómo ujú, hacerlo, ujú, cómo empezar a tener este tema de sucesión para que el negocio trascienda por generaciones es vital. ujú, Entonces, el primero, tener muy claro eh, este proceso formativo, o sea, tener también muy claro que la persona, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus ambiciones, cuáles son sus dones, cómo empata con una posición que pueda esa persona desenvolverse y agregar valor al negocio. ujú, Creo que eso es importante porque a veces te meten al negocio eh, desempeñando una tarea que ni idea cómo desarrollarlo, no te le da ahí tachita, o sea, estás ahí omitiendo un paso importante
cómo la persona la pongo en el lugar correcto, que son principios de cualquier Ujú, organización. Entonces ujú, eso es importante, lo consideraría como algo fundamental en esta generación. La otra, el segundo punto, yo creo que haya que converge también este balance de que las personas que lideran la organización tengan la oportunidad de en ese elemento de innovación imprimir lo suyo. Creo que el que tú ujú, construyas junto con el legado que inició el fundador, con los elementos que tú puedes aportar alineándose al mismo, ujú, eso Ujú, también genera un sentimiento de apropiación. Es mío también esto, trae mi tinte, ujú, trae mi estilo, trae lo que yo sea que yo le estoy imprimiendo ahí este elemento. ujú, Creo que tener esa apertura y construcción de la visión de la empresa y del legado, creo que eso también genera un sentimiento de pertenencia y de apropiación, de que es mío y lo voy a cuidar y voy a garantizar que esto trascienda. ujú, Creo que es importante. Y el tercero lo dejaré en 3 puntos. Creo que el ujú, tercero también tiene que ver con los tiempos, o sea, el tiempo oportuno, que esto también es una gran cualidad del liderazgo, saber cuándo sí, cuándo no, cuándo la estás forzando, cuándo, etcétera, porque reitero, vuelvo a mi experiencia y si unos 3 años para atrás se me hubiera pedido la invitación de formar parte del negocio de mi madre o se me haya forzado, para mí hubiera sido muy frustrante y muy traumático el proceso. Creo que en ese momento no era para mí incorporarme. Pero la ujú, vida es muy sabia, los tiempos son perfectos y creo que las casualidades no existen, que ahorita entré con una perspectiva muy distinta y creo que era el momento oportuno en mi carrera profesional de ampliar mi formación, ampliar mi formación. Creo que el que ahora esté liderando un negocio, ya no solamente cuidando la parte humana, sino ahora son todos los rubros que implica un negocio, para mí es algo grandioso, o sea, es un estirar la liga muy canija para mí en términos formativos que ahorita se ujú, alinearon los tiempos. Creo que esa parte también del momento oportuno en gestión del talento y gestión también de respetar los planes de vida de cada miembro familiar, creo que es importante. Y por eso hay que tener conversaciones frecuentes del tema, sin forzarlos, sin ir calibrando y como dicen por acá, irle tanteando el agua a los camotes para ir haciendo invitaciones o brindando oportunidades o alternativas, ¿no? Que eso es lo que también da paz cuando un miembro de la familia le provee alternativa, oportunidades, se siente más cómodo a que es solamente este camino y toma la decisión, no hay otro. Es una negociación complicada donde no pronostico buenos resultados. sí, totalmente. Sí, bueno, pues una cuestión que también ahorita dentro de todo lo que estás comentando me viene mucho a la mente es también un tema multigeneracional, ¿no? Ahí yo creo que es el arte de también saber combinar pues el chip que cada generación trae, ¿no? O sea, si a lo mejor lo haces con tus homólogos, o sea, así de, pues con gente de tu misma generación, pues muy probablemente se entenderán más fácilmente, ¿no? Pero si estamos hablando ya de varias generaciones con todo esto que estás comentando, pues creo que ahí viene el reto más fuerte, ¿no? Entonces, porque la realidad es que la brecha que hay hoy en día, digo, siempre ha habido diferencias y todo, pero hoy en día en las empresas este es un tema que se vuelve realmente un desafío, ¿no? Y si estamos hablando a nivel familiar, wow, ¿no? Aquí, ¿qué estrategias podrías compartir en este sentido, ¿no? Que a lo mejor estamos hablando de el abuelito que empezó la empresa Baby Boomer, viene el hijo, generación X, luego el hijo del hijo, ¿no? Y probablemente el que ya está haciendo sus prácticas y que también está empezando a hacer sus pininos en la empresa. Claro, sí, igual, vuelvo al principio de las culturas organizacionales cuando promueven este valor de la diversidad, de que haya inclusión, ¿no? Ujú. Que eso también era de los temas que más me apasionaban en las organizaciones, cómo
cómo nuestras diferencias las ponemos al servicio de la organización. Y hablando ya específicamente de esta inclusión generacional, pues es valorar y poner como parte de un potencializador las diferencias generacionales. Yo tengo muy marcadito que generaciones más arriba que las mías, lo veo en mi madre, que son personas muy entregadas al trabajo, Ujú. muy, muy, muy entregadas, muy disciplinadas, muy, que hay mucho tiempo que le dedican al negocio y eso, como en todo, puede ser bueno, puede ser malo, dependiendo cómo balancees los otros elementos de tu vida, pero para mí ha sido como esa cualidad que existe en esa generación, porque lo veo en mis tíos, lo veo en gente que le dedica mucho tiempo al negocio, bueno, como eso lo podemos, que para mí es como visto ya en un valor, compromiso, como el compromiso Mm. lo ponemos al servicio, como que ir detectando eso, bueno, de las nuevas generaciones, cómo que van integrándose a la organización, qué valor es el que ellos promueven, no pues la innovación, no pues la digitalización. Ah, bueno, como eso lo podemos también incorporar como otro catalizador a que se logren más y mejores resultados en la organización. Creo que tener esa sensibilidad de Excelente. buscar cómo integrar eso a la visión, a la manera de trabajar de la organización es lo que te puede ayudar a, bueno, enfoquémonos en lo padre, en lo bueno y cómo lo podemos aprovechar, ¿no? Claro, súper. Aquí surge una pregunta, yo creo que a raíz de lo que estás comentando, Wicho, en este momento es de Jessica Pérez. Dice, ¿y cómo se podría manejar o qué estrategias recomiendas para que alguien no se sienta menos desplazado o menos importante cuando se están comenzando a implementar innovación o cambios para hacer crecer el negocio? Me parece muy interesante porque es cuando vienen las nuevas generaciones o esa diversidad, esa inclusión que debe haber. ¿Qué estrategias ahí recomendarías, Wicho? Yo lo que me ha tocado ver cuando suceden ese tipo de circunstancias de la primera generación que va viendo cómo se incluyen o cómo se van incorporando a la segunda generación, que no permiten tanta intervención la segunda generación, yo creo que porque tiene que haber un tema de confianza. Es un tema de confianza y lo que yo más les comparto cuando me toca trabajar con segunda generación es ¿qué has hecho tú para ganarte la confianza? ¿Qué victorias chicas grandes has tenido tú para demostrar primero y que con eso tú puedas tener una credibilidad en tu organización y decir, ah, ok, o sea, vamos a escucharte o vamos a calar esta nueva propuesta que tú pones sobre la mesa? Porque si tú llegas, Juan Camaney, desde una postura de soberbia, decir, no, que al segundo día quiero cambiar esto, moverle esto, óyeme, porque eso aplica también en cualquier organización con o sin tinte familiar. Claro, Primero entra, entiende por qué, diagnostica, conecta con la gente, con tus stakeholders, que es lo que vemos en un plan de inducción en unos 90 días, por lo regular. Primero entiende qué show, agárrale la onda a tu puesto y a la gente con la que interactúas. Ya de ahí vete acoplando. O sea, creo que esa parte a veces no la brincamos por esta cuestión, ¿no? De que no, yo ya quiero cambiar y que esto no me gusta y que cámbiale y ajustale. Oye, Oye, en el fondo, eventualmente, en el fondo, Cuicho, perdón que te interrumpa, es no honrar lo que otros han hecho antes, en el fondo, ¿no? Y eso total, genera un choque, ¿no? Muy fuerte. totalmente. Creo que Sí. eso es lo que yo trabajo con esas segundas generaciones de que, va, o sea, quiero entender qué tanto tú has hecho para ganarte esa confianza, esa credibilidad. Sí, me gusta mucho lo que dices, porque es yo que estoy aquí primero, primera generación, por decirlo así, pues debo permitir, ¿no? Dar esas oportunidades, pero yo también como segunda generación tengo que saber que hay un antes también y que tengo que ir con cuidado, entendiendo por qué lo hicieron así y honrando, ¿no? Que al final, pues estamos aquí en este momento por todo lo que han hecho los demás antes, ¿no? Y el quererlo cambiar sin ton ni son, sin escucharlos, sin involucrarlos, pues va a generar ahí una dinámica, pues, de choque incluso, o de malos Resistencia. entendidos y de resistencia, ¿no?
y las emociones empiezan a subir y es donde las empresas familiares corren el alto riesgo, ¿no? De empezarse a desmoronar si no lo maneja uno de la manera adecuada. Ujú. Correcto. Exacto. En este caso, a mí me encantaría, Wicho, que nos platicaras algunas de esas técnicas que mencionaste al principio. Me quedé así como picada con lo de vaciar la taza, algo así dijiste. Sí, esta frase o esta herramienta yo la adopté, tengo poco de ponerla en práctica que con mi actual mentora, que pues es esta cuestión de o sea, cómo vacías, cómo drenas esta cuestión emocional y sentimental, porque creo que cualquier emoción a tope, incluso la felicidad, que yo me lo tengo ya bien estudiado mi comportamiento, que cuando ando bien contento, bien emocionado, despilfarro dinero a lo tonto. Sí, soy muy suelto con el dinero, entonces no tomo buenas decisiones, incluso estando en un estado emocional positivo, se podría decir, que eso me di cuenta de que, ok, hay que tener constantemente esta cuestión de vaciar la taza y porque si traes ahí la taza medio llena y surge algo complejo emocionalmente, puedes estallar y pues evitemos esos episodios, ¿no? Entonces, el vaciar la taza, a lo que yo comprendí en mis sesiones de coaching, cada quien tiene su estilo, cada quien tiene su manera y tiene mucho que ver con la expresión. Cuando tengo un tiempo específico porque también soy una persona que me gusta mucho meditar, o sea, darme mi tiempo de desconectar un poquito, prender mi incienso y desconectarme un poquito, ahí es cuando también aprovecho para escribir. Escribir, oye, pues hoy me siento como un diario, hoy me siento así, me gustaría esto, me siento vaciar emocionalmente lo que siento y pienso. Eso como que me da un reseteo. Cuando estás a las prisas, la respiración. Si me ven así como que algo está pasando por mi cabeza para ver, ya sea ansiedad, enojo, nervios, no sé, a lo mejor en el inicio me vieron muy por el nerviosito que hay ahí en ese proceso de que, bueno, pues es como hablar en una conferencia donde está como que esa adrenalina y ansiedad, pero lo mejor es entrar en un estado más ecuánime, Bueno, le podemos decir. claro. Entonces, son diferentes ejercicios. He conocido gente que su ejercicio de vaciar la taza cuando es en el día a día, que no tienes ese espacio de desconexión para hacerlo a conciencia y en soledad, se empiezan a acariciar aquí el pecho. Es como una manera también de vaciar la taza en el momento, ¿no? Pero cada quien tiene su manera. Cada quien, hay Claro, gente que se claro. agarra el pelo, entre otras cuestiones, que es como su manera de cómo eh, descargarse emocionalmente. Entonces, eso ayuda mucho para poder entrar en diálogo con otras personas o hacer alguna actividad que está la emoción ahí y yo creo que es lo mejor, ¿no? Entrar de un estado más ecuánime, tranquilo, en calma, en paz, para poder tener mayor claridad mental. Ujú. Claro. ¿Qué prácticas, por ejemplo, Wicho, ayudarían así como de manera constante en las empresas familiares? O sea, que tú, pues, recomiendes, ¿no? En cuanto a cómo que nos ayuden a fortalecer esos lazos. Yo creo que el diálogo, la conversación, creo que lo Ujú. que me ha tocado a mí ver constantemente en espacios o organizaciones familiares es que no tienen esos espacios de una reunión formal porque viven al día a día en la operación en chinga, en friega y que es lo que yo he detectado, como que no tienen ese espacio de tener reuniones de sí rendir cuentas, como hablando como la parte del desempeño, entre otras cuestiones que pueden ayudar a afianzar la confianza, a mantener vivos esos canales de comunicación. Creo que tenerse esos espacios con una cierta frecuencia que les ayude sin descuidar la parte operativa del negocio, creo que es lo que yo recomendaría eh, en las organizaciones, ¿no? Que vuelvo al tema. O sea, estamos aquí aplicando principios organizacionales que tienen que ver con la planeación estratégica, cómo tener esos espacios de reunión, conversación, ver resultados, ver cómo lo que estamos haciendo, si sí está alineado a la visión, entre otras cuestiones. Creo que es muy poco común
que, que las empresas familiares tengan ese tipo de ritos culturales. Me da mucho Supuesto, gusto claro que aquí que sí. nuestros amigos que nos han acompañado, Berenice, Sergio, Jessica Pérez, Lolín, Ramírez, muchos saludos, doctora Iliana, Antonio Valderrama, Ángeles Carranza, Marco Antonio Medrán, eh, Luisa Espinosa, Javier Ochoa. Nos han mandado muchos comentarios también. Muchas gracias por seguirnos. Y creo que podemos abrir espacio para una última pregunta. Traté aquí de filtrar las inquietudes de las personas que Ujú. nos siguen, porque pues el tema es buenísimo. Huicho, eres muy claro en lo que pues estás expresando y que da mucha guía e idea de qué hacer. Sin embargo, creo que aquí podemos resumir en esta pregunta estas inquietudes que están llegando. Y aquí nos pregunta Javier Ochoa cómo en un momento dado poder, en una empresa familiar, el liderazgo se pone a prueba más por las emociones que por los resultados. ¿Qué es lo que marca realmente la diferencia entre un líder que une y uno que divide a su familia? Qué buena pregunta, qué bárbaro. Híjole, sí es un tema también difícil como, por ejemplo, cuando eres un líder de una empresa familiar y tienes que despedir a un miembro de la familia. ¿Cómo hacemos esa intervención? Sí. ¿Cómo tener ese diálogo que como negocio, poniendo el escenario ideal de que es necesario? O sea, darle la oportunidad a otra persona para que desempeñe mejor ese puesto. Yo creo que ahí tiene que ver mucho esas habilidades de comunicación, empatía y madurez de ambas partes, de ambas partes. Creo que es importante. Y vuelvo al tema, o sea, el que un líder tome esa decisión y ejecute esa conversación, etcétera, y que la otra persona no lo tome de la mejor manera, creo que ahí es cuestión también de explorar alternativas. O sea, ¿qué podemos hacer? Pero yo como líder también tengo que cuidar los intereses del negocio porque es algo que yo también le digo mucho a mis colaboradores, porque existe también a veces esa distinción de, los patrones de familia que se quieren aprovechar y el colaborador pobre yo, de que no, 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 aquí todos tenemos que aportar, porque si aportamos todos, nos va bien a todos, crece el negocio, crecemos todos. Creo que ese es un tema importante que el líder de una organización lucrativa pues tiene que cuidar también constantemente. Sí, y yo Entonces, agregaría también ahí, Huicho, con lo que nos has compartido, tratando de conectar, es también esa reflexión del mismo líder que dejó de hacer, o qué hizo, que no puso un límite de antes, ¿no? Hacer esa autorreflexión también para que no ujú, vuelva a pasar una situación así. Y menciono lo que tú nos mencionabas al principio, ¿no? Ver que la gente viva los valores, ver que la gente en un momento dado honre un legado, que esté alineado desde un principio, que quiera trabajar ahí, porque a lo mejor son como bolas de nieve, ¿no? Que se van haciendo grandes, 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 y llega el momento de tomar esa difícil decisión. Sí, hay que hacerlo, como dices tú, para el bien de la empresa, pero también creo que vale la pena hacer esa reflexión, ¿por qué llegué hasta aquí, ¿no? Yo como claro, líder, ¿no? Y que no se vuelva a repetir una dinámica claro. Y similar. me traspolo a empresas cuando viven procesos de recorte. Ujú, Son decisiones, son procesos no tan bonitos, pero hay un porqué y para qué. Y también era ese elemento que tú mencionas, que qué bueno que lo rescatas, Mario, de qué aprendizaje nos llevamos para que no vuelva a suceder. ujú. Sí, eso es vital. Eso es vital, que el líder también entre en conciencia que pues sí, tienes un porcentaje de responsabilidad, no te puedes ir así como que, ay, no, pues, o sea, tampoco la víctima de que todo el exterior está en contra mío, no, 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 o sea, como uno ¿Qué toma parte de la responsabilidad. ecuación es uno, ¿no? Porque estamos Claro, teniendo estos resultados también. claro, claro. Huicho, pues es un tema que da para muchísimo. Ha sido muy interesante. El tiempo, pues, te ha pasado una hora. A mí se me ha ido como agua, Sí, porque has rapidísimo. dado cosas muy claras, consejos y tips muy precisos y que contestado las preguntas de las personas que de aquí en el vivo nos han seguido. Entonces, pues, muchísimas gracias, Huicho. Coca, ¿tú con qué te quedas de esta plática para ir ya cerrando?
Cerrando, sí, bueno, pues la verdad muy interesante. Algo que me encantó fue este tema de las expectativas, de que desde un principio ser muy claros en cuanto a el comportamiento y los logros. Creo que las expectativas en general, o sea, si no se tienen claras, dañan muchísimo las relaciones interpersonales. Entonces, esto sí me pareció así como un básico de básicos desde el principio. El tema también de ir trabajando con la madurez de todos, porque la edad no implica que ya seas maduro, sino que yo creo que en este andar hay que irse pues capacitando, ¿no? O sea, como de la mano de un coach, un asesor, un mentor, etcétera. Y por supuesto, estas claves que nos diste en relación a el plan de sucesión, ese balance con los líderes y bueno, algo que me quedó así súper claro y que literal lo anoté con mayúsculas, el tema del compromiso al servicio de la empresa. Wow, o sea, me hizo tanto clic, ¿no? Con lo que manejamos Mario en Rotary, que al Ujú. final es como, pues lo más importante es cuando literal sobre la mesa está el compromiso. ¿Y qué implica el compromiso? Pues ahí ya se va a derivar, ¿no? En acciones y en acuerdos muy concretos. O sea, me encantó, Richo. Y bueno, ya rapidísimo, yo quería hacer una pregunta porque, pues en México la economía está basada en las empresas familiares, ¿no? ¿Qué tanto el gobierno tiene programas? Porque los he visto en universidades privadas, ¿no? O sea, programas para las empresas familiares y cómo construir un gobierno, no sé qué, pero qué tanto el gobierno está fomentando este tipo de capacitaciones sin costo alguno, ¿no? Porque pues sí, o sea, un TEC de Monterrey o LAP, etcétera, o sea, pues son programas muy costosos. Claro. Ahí fíjate que sí me agarras en curva, Coca. Soy humilde en reconocer que no sé qué tanto el gobierno Ok. facilita capacitaciones específicamente en estas cuestiones humanas de las relaciones de los colaboradores, como que esa parte de habilidades blandas desconozco, no me ha tocado. Lo que sí he visto es que sí son muy incisivos el gobierno con capacitaciones que tienen que ver con el cumplimiento normativo y una buena operación de los negocios, ¿no? Como en mi caso, que es un negocio de alimentos y bebidas, pues esas capacitaciones constantes de cómo tener buenos cuidados higiénicos, de salubridad, como que en eso sí apoyan mucho, están constantemente atrás del patrón, por así decirlo, para que estemos en línea con esas cuestiones que, pues bueno, obviamente es por el bien de la comunidad de estar ofreciendo productos que cumplan un cierto estándar y regulación, ¿no? Pero no me ha tocado algo que eso me da como pie a decir una oportunidad por ahí que acercarme con ayuntamiento, que afortunadamente pues tengo conocidos que si es necesario, pues bueno, aquí creo que estamos los tres aquí muy presentes con una misma finalidad de pues agregar valor, agregar perspectiva y conciencia a nuestra audiencia, que pues me llevo esa tarea, Coca, precisamente. Gracias, muchas Bien. gracias, Bicho. Y tú, Sí. Mario, platícanos con qué te quedas. Sí, yo agregaría de lo que tú has dicho, Coca, porque son elementos que también los tengo presentes, lo que comentaste, este tip que nos dio Wicho de separar los roles, creo que ayuda muchísimo. Ya estamos en casa, estamos en una comida familiar, dejemos el negocio en otro lado. Si hay que hacerlo, hay que separarnos. ¿Para qué? Para no excluir a otras personas, ¿no? En lo que es un ambiente familiar, en una convivencia en la cual pues tengamos que integrarnos como familia. Y yo me quedaría también con esta parte de lo que nos recomendó Wicho, de estos tres pasos, de ese diagnóstico que yo llego a una empresa familiar y a ver, estos tres puntos tienen que estar ahí. Si no, foco amarillo y hay que empezar a trabajar. Que haya un plan de sucesión, eso es importante, estoy siendo exitoso. El tiempo se va pasando muy rápido muchas veces, sobre todo cuando se expande uno, hay ventas y la dinámica del día a día pues está muy, muy rápida. Entonces, el plan de sucesión me parece muy bueno, lo que nos recomienda aquí Huicho, que en ese plan de sucesión veamos quién es la persona adecuada, si está preparada, si la estamos preparando para darle esa estafeta, ver sus fortalezas, nos lo dijo Huicho, y bueno, pues en aquellas
áreas de oportunidad, debilidades, pues obviamente pues prepararlo. Que podamos en un momento dado fomentar a esa persona que le vamos a dar la estafeta, eso me pareció magnífico, ayudarle a ver que está haciendo cosas, que está aportando, que también es su bebé, por decirlo así, que empieza a sentir que la empresa crece, vive y se desarrolla con su aportación, porque eso también creo que le va a traer mucha pues responsabilidad y compromiso desde mi perspectiva. Y me encantó esta parte del tiempo oportuno. ¿Sí? Dar también a las personas que nos Sí, van a suceder su tiempo. A lo mejor dicen, pues quiero irme de maestría, quiero un año sabático, quiero reflexionar muy bien antes de entrar al negocio familiar. Dar sus tiempos. Nos puso su ejemplo, ¿no? Bueno, pues yo trabajé en el corporativo, en el mundo corporativo, en otras empresas, traigo una madurez. Ahora sí es tiempo de integrarme acá al 100%. Entonces, creo que esos tres puntos, plan de sucesión, el poder ayudar a las personas que hagan suyo sus logros, sus objetivos, sus cumplimientos de objetivos y respetar los tiempos para que sean tiempos oportunos, creo que ese diagnóstico va a ser muy bueno y de mucha ayuda para nuestros amigos que nos han escuchado. Huicho, pues, ¿con qué te quedas? ¿Dónde nuestros amigos te pueden contactar para que te sigan, para si tienen alguna duda o quieren pues entrar en comunicación contigo, puedan pues hacer contacto contigo? Perfecto, pues de nuevo, ya les dije que me iba a hacer la boca chueca tanto agradecerles, pero me quedo con un sentimiento de gratitud por estar aquí con ustedes, Mario, Coca, gracias. Me quedo también con esa tarea que Coca me dio de ver que garantizar que el gobierno también esté apoyando a las pymes familiares en este sentido. Y también me quedo satisfecho y orgulloso que ahí nuestros participantes se conectaron con con estas cuestiones y que mi genuino deseo es que también lo pongan en práctica, porque la acción es la que mueve, ¿sí? Ujú. Entonces, de nuevo, gracias. Sí, ¿dónde te pueden contactar, Huicho? ¿En tus redes o exacto. pues, en tu página? Si nos puedes dar ahí tus datos. Estoy muy al pendiente de mi cuenta de Instagram, que es huichorobles.coach. Ahí cualquier mensajito, por ahí estoy muy atento, ahí me pueden encontrar. Ya en lo particular como profesionista independiente, yo apoyo en la formación de estas habilidades blandas, como lo mencionamos en un inicio, por tres vehículos, bueno, cuatro vehículos, puedo ofrecer conferencias, puedo ofrecer sesiones de coaching formativo uno a uno o grupales, capacitaciones o entrenamientos y consultoría específicamente en esta parte de mi expertise que es RH, las relaciones humanas. Muchas gracias, Huicho, por haber estado aquí. Ha sido un placer y todo tu conocimiento y experiencia que nos has compartido. Sí. Sí, muchísimas gracias. Súper interesante y de gran valor toda esta información. Excelente, no, gracias a ustedes, Mario Coca, y pues esperemos que exista una segunda edición, porque siento que nos quedamos así como que A apenas la estamos mitad. agarrando vuelo. Como dices tú, hay que buscar los tiempos oportunos. Ya vendrán más, Huicho. Correcto. Qué gusto. Sí, así Coca, es. ¿qué actividades tienes Eventos. próximamente que puedas compartir a nuestros Sí, amigos? ahora sí que hablando de todo este tipo de temas, arrancamos la próxima semana, el martes 4 de noviembre, un curso online que consta de 4 sesiones, cada sesión de 2 horas, que es el de Aprende a Venderte. La verdad es que ahorita que mencionabas lo de marca empleadora, uno tiene que aprender a vender, a saber vender, ¿no? Ideas, propuestas y demás. Entonces, bueno, pues ahí está online para quien se conecte de cualquier otro lugar que no sea Puebla. Y luego tenemos el sábado 8 de noviembre, ese sí es presencial, el curso de imagen, comunicación y etiqueta de negocios, que ese es un básico de básicos. Así es que, pues, escríbanme igual en redes sociales, Coca Sevilla en Facebook, Coca-Sevillas en Instagram para, pues, más información. Y Mario, tú platícanos qué es lo que tienes próximamente. Sí, pues estamos cerrando este año con el camino del liderazgo consciente, con el taller tipo reto, cultivando mi fortaleza emocional, que empezamos el 24 de noviembre.
Recuerden a nuestros amigos que estos retos son retos de 15 días, donde diariamente vas a estar recibiendo en un grupo cerrado de WhatsApp un reto donde vamos a estar pues practicando la manera de gestionar tus emociones, identificarlas, de poder ser consciente de tus resultados a partir de las emociones que estás tú procesando y que puedas en ese liderazgo consciente tener resultados mucho más efectivos. Así que empezamos el 24 de Padrísimo. noviembre, nos pueden escribir a CR Consulting Group International en nuestras redes. El cupo es limitado porque estamos buscando que sea un grupo pues selecto de personas, de líderes que quieran realmente impulsar su liderazgo consciente. Y también tenemos el programa individual Transformando mis competencias de liderazgo, que es con un servidor. También pueden ver en nuestra página de internet lo que es el desarrollo del programa, que son sesiones uno a uno a lo largo de varios meses, donde pues estarás teniendo sesiones con un servidor para explorar aquellos obstáculos, aquellos desafíos que no estás encontrando un camino y que puedas tener otra perspectiva y poder tomar tus propias decisiones. También acompañado de videos, de lecturas y que puedan ayudarte a llevar a tu liderazgo a un estadio superior. Así que también contáctanos a través de nuestras redes. Y bueno, pues yo les deseo pues que tengan un excelente fin de semana. Ha sido un vivo espectacular con muchas personas que nos han seguido, con muchas preguntas y comentarios, con una gran experiencia que nos deja Huicho, Coca, y pues que estén pendientes de nuestros amigos del próximo vivo en el mes de noviembre para irnos cerrando el 2025 con toda esa actitud. Ujú. Así Cerrar es. con un broche de oro. Gracias, gracias Huicho, gracias Mario. Aquí en México, nuestra tradición de Día de Muertos y bueno, pues que se la pasen súper bien. Hojaldrita, chocolatito y nos veremos entonces en diciembre. Gracias Huicho, Que estén gracias muy Un Mario. bien. placer. Cuídense. Igual, Igual. un fuerte abrazo a todos, que estén bien. Igualmente. Bye. Bendiciones. Chao.